Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Imagina por un momento la escena, en Jinakürek, ese rostro que encarna la esencia misma del drama turco, el hombre cuya mirada ha sido comparada con océanos insondables. Decide romper su habitual silencio con una frase que, de entrada, parece arrancada de una novela rusa. Nadie podía imaginar lo que sucedió cuando conocimos a Mert Ramazan Demir. Estas palabras, pronunciadas, según fuentes cercanas, en ruso, han bastado para que las redes sociales se incendien y los medios de todo el mundo se rindan al misterio. ¿Es una confesión velada? ¿Un desafío? ¿Una cita poética que esconde algo más? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es indudable es que este gesto ha reavivado un viejo debate. ¿Qué ocurre cuando dos mundos tan opuestos se encuentran? Para comprender la magnitud del asunto, hay que detenerse en la figura de Jinakürek. Un intérprete cuya carrera está marcada por la sobriedad y la fuerza silenciosa. No es hombre de exabruptos ni de declaraciones impulsivas. Cada palabra que pronuncia tiene el peso de lo meditado, de lo que se dice cuando la emoción ya ha pasado por el filtro de la razón. Desde que conquistó audiencias globales con Cara para Ask, Engin se ha consolidado como sinónimo de elegancia interpretativa. Su estilo, contenido pero cargado de intensidad, lo ha convertido en un referente. Por eso, cuando él habla, y más aún en otro idioma, el mundo escucha. Entonces, surge la gran pregunta, ¿por qué en ruso? Algunos apuntan que se trata de un guiño a sus seguidores en Moscú, donde su popularidad alcanza niveles insospechados. Otros, más literarios, ven en ello un gesto artístico, un homenaje a la tradición poética rusa. En cualquier caso, la elección del idioma no es casualidad, hay un mensaje, aunque nadie logre descifrarlo por completo. El otro protagonista de este rompecabezas es Mert Ramazan Demir, la revelación indiscutible del momento. Con apenas unos años en la industria, ha conquistado no solo Turquía, sino también a los espectadores internacionales que se rinden ante su interpretación de Ferit en Yalan. Mert no es un actor común, su presencia en pantalla desborda energía, irreverencia y una audacia que recuerda a las nuevas generaciones ansiosas por redefinir las reglas del juego. Donde Engin es hielo y contención, Mert es fuego y expansión. Dos naturalezas opuestas destinadas, quizás, a encontrarse en una colisión inevitable. ¿Es esta colisión la que Engin intenta describir con esa frase enigmática? ¿O hay algo más profundo, algo que trasciende la mera coincidencia profesional? Las especulaciones no han tardado en multiplicarse. Una de las versiones más repetidas sugiere que ambos actores coincidieron en una lectura de guión para un proyecto secreto. La tensión, dicen, se palpaba en el aire. ¿Por rivalidad? ¿Por admiración mutua? Nadie lo sabe. Otros, más románticos, imaginan una conversación casual en el contexto de una gala exclusiva, de esas donde los egos más poderosos de la industria se cruzan bajo el brillo cegador de los flashes. Una charla aparentemente trivial que, de pronto, se convierte en un intercambio cargado de significados ocultos.
Fue un duelo silencioso entre un veterano y la promesa que amenaza con desbancar su trono. ¿O un instante revelador, en el que Engin vio en Mert un reflejo juvenil de sí mismo? Lo fascinante de este misterio es que abre la puerta a infinitas interpretaciones. Hay quienes sueñan con la posibilidad de un vínculo casi paternal. Un Engin convertido en mentor para guiar a la nueva joya del firmamento turco. Otros prefieren alimentar la narrativa opuesta, la de dos titanes en pugna. Dos fuerzas antagónicas que solo pueden coexistir en el conflicto. Desde que la frase salió a la luz, el universo digital se ha volcado en la especulación. Twitter, Instagram y TikTok son un hervidero de análisis, memes y conjeturas. Algunos fans se han dado a la tarea de traducir cada palabra del supuesto mensaje original en ruso, buscando significados ocultos. Otros van más allá y afirman haber descubierto pistas en publicaciones antiguas, en entrevistas y hasta en detalles mínimos como el tono de voz de Engin en apariciones recientes. Entre todas las hipótesis, hay una que despierta especial entusiasmo: la posibilidad de que esta enigmática declaración sea el anuncio indirecto de una colaboración sin precedentes. Imaginen, por un momento, una serie o película que reúna en el mismo reparto la sobriedad magnética de Engin Akyurek y la energía desbordante de Mert Ramazan Demir. Sería, sin duda, el evento televisivo más esperado por millones de espectadores, un fenómeno global que rompería récords en plataformas y canales. Porque lo que parece evidente es que esta historia trasciende a los nombres propios. Engin y Mert representan dos épocas, dos maneras de concebir la actuación. El primero, emblema de la narrativa clásica que convirtió a las series turcas en exportaciones culturales de lujo. El segundo, bandera de una generación que exige velocidad, riesgo y ruptura con lo establecido. El encuentro entre ambos es, en el fondo, la metáfora de un relevo inevitable, de una industria en transición. Sea cual sea la verdad, lo indiscutible es que logró lo que pocas veces ocurre en la era del ruido constante: que el mundo se detenga, escuche y especule. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.